Bueno, vamos con la tercera de las charlas de esta tarde. Bueno, tenemos con nosotros a Pablo Aparicio, es un habitual, aparte de amigo, compañero, profesor en el máster, en fin, parte del equipo de Patrimonio Virtual. Claro. Y bueno, viene a presentarnos un proyecto que está recién salido del horno. Tiene el título de La fotogrametría 3D a los trajes de captura de movimiento, un proyecto integral de arqueología virtual en torno al acueducto de Segovia en 1520 y, bueno, pues nada, estamos deseando verlo. Vale, pues nada, muchas gracias. Bueno, antes de nada decir que es un placer volver a estar aquí de nuevo tras un año jodido y todavía sigue jodido, ¿no? Pero bueno, al menos el año pasado que tuvo que ser totalmente online y no pudimos hablar de tantas cosas interesantes que luego surgen entre conferencia y conferencia y fuera de ellas. Y este año, pues por fin podemos, ¿no? Con restricciones, pero podemos. Así que nada, muy contento por ello y gracias por invitarme de nuevo, ¿no? Y bueno, efectivamente os voy a hablar de un proyecto colectivo que hemos presentado hace muy poquito y en el que llevamos trabajando durante el último año, ¿no? Si lo que habéis visto antes de que ha presentado Dani era un proyecto, la verdad es que modélico, hiperlimpio, muy claro, muy ordenado, este rompe un poco eso porque, bueno, a mí, por ejemplo, o sea, a mí me gusta y creo que cada vez más, y a lo mejor es un defecto, pero bueno, yo creo que aporta también, introducir caos, ¿no? Introducir un poco de caos, un poco de suciedad, un poco... O sea, yo antes empecé con introducir un poquito de suciedad y ahora directamente pues tiro los objetos por ahí, ¿no? Prácticamente. Pero es que creo que es lo que le da vida también, ese punto de no control a las escenas, al fin y al cabo, ¿no? Y eso también lo he intentado con la parte en la que yo más me voy a centrar aquí, que es la reconstrucción virtual, aunque en esta conferencia sí que os quiero hablar un poco del proyecto integral, porque creo que os puede servir para ver lo que se puede hacer con recursos ciertamente limitados, pero abarcando de forma integral un proyecto y consiguiendo resultados múltiples y variados, como ahora veremos, ¿no? Así que bueno, vamos a ver. Da como error. Creo que es el otro botón. Ah, vale, que es al revés. Vale, perfecto. Bueno, pues yo he organizado esta ponencia un poco con este guión, ¿no? Primero hablaré de cómo ha nacido este proyecto, luego os hablaré un poco del primer paso, que es siempre la documentación 3D, la importancia del trabajo en equipo y cómo, en cierto modo, ha cristalizado en la creación de una nueva empresa, la fase de reconstrucción virtual, la fase de personajes y captura de movimiento de lo que tanto hemos hablado en esta tarde, y luego unas partes muy interesantes que hasta ahora no habíamos podido tocar tanto, pues porque no habíamos tenido la oportunidad, pero creo que completan muy bien el proyecto, como es poner mucha atención y mucho interés a la narrativa y el sonido, el diseño de sonido, y luego la presentación de una web interactiva muy interesante y cómo todo esto ha cristalizado y se ha convertido en una exposición física en un museo, ¿no? Entonces vais a ver de forma transversal un proyecto que quizás os puede inspirar para vuestros propios trabajos en el futuro. Bueno, en primer lugar decir que este proyecto nace a raíz de un trabajo que llevó a cabo nuestro compañero Néstor Marqués relacionado con la conservación de la Virgen del Acueducto, ¿no? En el Acueducto de Segovia existe una Virgen de la que no se conoce, por desgracia, la advocación, que se encuentra en la parte alta, aquí la tenéis, en una hornacina que en un momento, en época romana, quizás estuvo presidida por un emperador. Pero en 1520, como veremos, fue sustituida o fue levantada allí, fue izada y colocada en este nicho, y en 2019, aunque ya venía planteándose desde hace tiempo, se convino que era urgente prácticamente hacer una restauración de esta pieza porque estaba al aire libre desde hacía 500 años
y entonces, pues bueno, necesitaba una restauración, incluso sustituirla por una réplica utilizando las últimas tecnologías que bueno, pues resultaron fundamentales en ese sentido, ¿no? Entonces, aquí veis a Néstor documentando en la parte alta el estado en el que se encontró la Virgen en el nicho, y luego se llevó a cabo un proyecto muy amplio de bajar a la Virgen. Esta pesa 1 tonelada, o sea que no fue nada sencillo, no se bajó al hombro, vamos, y luego documentarla antes de la restauración, después de la restauración, es decir, todo un proceso integral que llevó finalmente a la impresión 3D de una réplica a escala perfecta, y a partir de ella se realizó asimismo una copia en resina resistente y duradera para ser situada en el acueducto, y la que ahora veis en el acueducto es una copia realizada siguiendo todo este proceso en el que veis que participan muchas tecnologías de las que estudiáis en el máster también, ¿no? Bueno, no puedo detenerme mucho en ello, pero ahí surge la necesidad de, bueno, ¿qué hacemos ahora con la Virgen original? Pues el ayuntamiento se planteó disponerla en el Museo de la Casa de la Moneda de Segovia, y para ello, pues bueno, era interesante hacer un poco de contexto y explicar esta Virgen, pues un poco su historia, ¿no? Y bueno, eso fue un poco lo que motivó la realización de este proyecto. A partir de ahí también, bueno, convenía y se realizó dentro de otro proyecto la documentación 3D con escáner láser y con fotogrametría. Es una combinación de las dos técnicas que nos ofrece los mejores resultados para tener un registro perfecto, una copia digital del acueducto de Segovia. Y aquí tenéis a nuestro compañero Miguel Fernández de Virtua Nostrum y de 3D Stoa ahora, documentando el acueducto, y también a Néstor ahí arriba haciendo fotogrametría, ¿no? La documentación combinada utilizando estas dos técnicas fue en este caso lo que nos ofreció un resultado lo más perfecto posible, porque es relativamente sencilla documentar la parte central del acueducto, pero el acueducto continúa en sus dos direcciones, se mete entre las casas, con vegetación, etcétera, etcétera, y es muy complicada su documentación, ¿no? Aparte del volumen de datos que os podéis imaginar, que es una cosa bastante inamovible, ¿no? Luego por cualquier ordenador, pero bueno, para eso están los procesos de optimización. Aquí tenéis un modelo optimizado tremendamente preciso, realizado precisamente a partir de esa documentación 3D de la que partíamos. Bien, pues este modelo 3D fue el que nos sirvió de base para plantear la narrativa y la historia que queríamos contar. Y bueno, todo esto surge pues porque decíamos, a ver, teníamos claro el punto de vista que queríamos tener, y es decir, pues que se vea desde un punto de vista bajo, más o menos desde esta zona, toda la parte central del acueducto, en la cara en la que se colocaba la Virgen, para que pudiéramos mostrar cómo subían a la Virgen ahí arriba en 1520. Esa era la idea básica, ¿no? Pero claro, esto es como quien sale a tomarse una cerveza y luego se lía y acaba a las 7 de la mañana, ¿no? Pues eso nos pasó también un poco con esto, que empezamos así y al final pues acabamos haciendo un audiovisual que veréis al final, que es ya pues como que se nos fue un poco, ¿no? Pero que mereció la pena, yo creo, porque el resultado veréis que ha quedado muy bien. Bueno, y todo esto, como os he ido comentando, es imposible que lo realice una sola persona, ¿no? Entonces, creo que uno de los mayores aciertos de este proyecto y en general de muchos otros que venimos construyendo es un poco unir fuerzas entre, en este caso, 3 compañeros, Miguel Fernández de Virtua Nostrum, Néstor Marqués y yo mismo, y luego muchos otros colaboradores y colaboradoras que trabajan también en nuestros proyectos, ¿no? Cada uno aportamos una cosa diferente, y esto también lo tenéis que tener en cuenta vosotros en vuestro futuro, porque no lo vais a hacer todo. A lo mejor al principio sí que empezáis como hombres orquesta o mujeres orquesta, porque todos lo hemos hecho, ¿no? Y tienes que desarrollar proyectos en los que tú haces la fotogrametría, haces la reconstrucción virtual, haces todo. Bueno, pero eso poco a poco tiene que ir convirtiéndose en trabajos colaborativos y especializados, donde cada uno de vosotros pues, aportará aquello que mejor se le dé, aquello en lo que esté más formado y aquello que le guste más, ¿no? Entonces os tendréis que ir especializando
en alguna de las ramas que habéis estudiado en el máster los que lo estáis haciendo. Y bueno, como digo, no solo trabajamos nosotros, pues Miguel dedicándose quizás más a la documentación láser, documentación con GPS, arqueología aérea, etcétera, etcétera. Néstor Marqués haciendo réplica, fotogrametría de piezas, optimización y muchas otras labores, y yo dedicándome más al mundo de la reconstrucción virtual en sentido amplio, sino que también, por supuesto, creemos que es muy importante contar con los que más saben y ir ampliando nuestro equipo, aunque sea de forma, pues poco a poco tiene que ser con proyectos puntuales y luego, pues ojalá se consiga ir ampliando la plantilla, por así decir, ¿no? En este caso estamos colaborando, y no solo en este proyecto, sino también en otros, con profesionales de la talla, por ejemplo, de Elena Valero y Javier Durán, que son dos escultores digitales, artistas digitales, también de texturizado, etcétera, que hacen labores pues tan precisas y bellísimas como esta que veis aquí de una de las últimas reconstrucciones faciales que hemos hecho. Y bueno, es un placer contar con ellos también por lo que aportan a nuestro trabajo, que sí, a lo mejor podríamos hacer algo parecido, pero quizás no llegaríamos a un nivel tan preciso y, desde luego, nos llevaría muchísimo tiempo más porque quizás no es nuestra especialidad, ¿no? este particular. Luego contamos también en muchos proyectos con Jorge García de Pedro, que bueno, pues es un colaborador ya prácticamente habitual en nuestras reconstrucciones 3D y, aparte de informático, que bueno, pues coge también esa otra faceta que nosotros no tenemos, pues también tiene mucha precisión y mucho cuidado y mucha elegancia con el modelado y texturizado, ¿no? Y luego, por otro lado, últimamente también trabajamos mucho con una compañera, Yaisa Barona, que se ocupa en este caso, y en este proyecto se ha ocupado especialmente, y el resultado habla por sí solo, de la narrativa, porque ella ha trabajado mucho en el mundo del teatro, etcétera, y tiene unas habilidades increíbles, de la publicidad también, para ver cosas que nosotros no llegamos a ver, porque viene de un sector totalmente diferente. Entonces, ella nos plantea puntos de vista que a lo mejor nosotros decíamos, hostia, pues no se me había ocurrido, ¿no? Y eso ocurrió muchas veces y pasó en el vídeo que veremos al final, ¿no? Y, por supuesto, en cuanto a sonido, ella es experta, de hecho, en diseño de sonido, es compositora, etcétera, etcétera. Entonces, hemos descubierto, y ella nos lo ha mostrado, además en la práctica, que contar con alguien especializado en sonido, compositor, que pueda hacer su propia música original, como ha sido en este caso, sus propios efectos de sonido bien cuadrados, grabar narraciones profesionales, todo eso es un lujo, es un verdadero lujo y como tal es un trabajo que se paga muy a gusto, ¿no? Y bueno, todo ello ha cristalizado, como digo, en la empresa que hemos fundado, 3D Stoa, Patrimonio y Tecnología, a través de la cual pues vamos a canalizar todos los proyectos que hasta ahora veníamos haciendo un poquito de forma independiente, colaborando, pero bueno, pues cada uno como autónomos, ¿no? Pues hemos decidido unirnos y dar lugar a esta empresa que pues esperemos que dé muchos frutos, ¿no? Y bueno, eso creo que era interesante comentarlo, más que nada para que veáis un poco cuál puede ser la trayectoria que muchos de vosotros podáis llevar en un futuro. Bueno, metiéndonos ya en la reconstrucción virtual como tal de este trabajo, ¿no? Como digo, planteamos una vista bastante similar a esta que tenéis aquí, por ejemplo, y nuestra base, o una de nuestras bases más fundamentales, es la documentación gráfica. Aquí tenéis grabados, fotografías antiguas, pinturas, etcétera, que nos sirvieron de base, aparte de muchísima documentación histórica escrita, para llevar a cabo la reconstrucción que hemos hecho. Todavía estamos en proceso de dar forma de artículo científico a todo esto para publicarlo de manera que pueda ser contrastable y que bueno, pues incluya incluso escala de evidencia histórico-arqueológica, etcétera. Pero ya sabéis, los plazos muchas veces pues, nos llevan a publicar los trabajos y bueno, luego nos queda un proceso aún así de cristalizar todo esto por escrito y hacerlo contrastable científicamente, ¿no?
Y bueno, os voy a contar un poquito por encima también cómo empecé a hacer esto, ¿no? La base de todo, como digo, es el modelo 3D fotogramétrico que podéis ver aquí, importado en Blender. Y luego también todo ello lo adapté, el propio modelo fotogramétrico de alta calidad y optimizado, lo adapté a la ciudad que veis aquí actual de Segovia. Este modelo está obtenido mediante Google Maps y, bueno, pues nos sirve para tener una idea de la topografía, la disposición de las casas actuales, los espacios que ocupaban otros edificios antes, etcétera, etcétera. Un poco del contexto, ¿no? Luego, a partir de ahí, estuve modelando, llevando a cabo aquellos edificios de los que teníamos más información, sobre todo más información gráfica porque los conservamos en grabados, pinturas, etcétera, que aunque son un poquito posteriores, sí que reflejan edificios que existieron en aquel momento, como puede ser la iglesia de Santa Columba que tenéis aquí, o otras viviendas que probablemente existieran en este momento, en el siglo XVI, como es esta casa de aquí, ¿no? Entonces, bueno, aquí podéis ver un poco las referencias que tomamos para hacer una vivienda como puede ser esta, intentando que se adapte lo máximo posible a los dibujos y grabados que conservamos, también por una cuestión de enlace de memoria, yo lo llamaría, y es que la gente de Segovia que tiene curiosidad por la historia se conoce muy bien tanto estas pequeñas casitas como la propia iglesia de Santa Columba, y viendo nuestra recreación van a saber unir muy bien aquello que ellos tienen en la memoria de cómo fue antes la Plaza del Azoguejo de Segovia con lo que nosotros hemos recreado. Entonces eso también nos interesaba mucho, ¿no? Y luego, por supuesto, la iglesia de Santa Columba, que aquí tuvimos bastante debate y un poco nos tuvimos al final que tirar un poquito a la piscina, y es que, si os dais cuenta, la torre está representada de forma ligeramente diferente en muchos de los grabados. Es decir, no sabemos si a lo mejor es que algunos grabados o dibujos se hicieron a raíz de otros y fue un poco el teléfono escacharrado transformando o deformando la forma original. Quizás son grabados originales, pero que cada uno interpretó la torre un poquito diferente a su manera. Entonces, lo que hemos hecho ha sido, cogiendo todas estas referencias, sintetizar y un poco coger aquellos elementos comunes que veíamos en todas las referencias visuales, ¿no? Cogiendo todos los elementos comunes, pues sabemos que, por ejemplo, estas tres ventanas o la disposición de las ventanas, por ejemplo, pues o tenemos todas las posibilidades de que fuera así, ¿no? Porque aparece de este modo en todas ellas. Pero si era más achaparrada o era más alargada, bueno, pues ha habido que hacer un punto medio, ¿no? Un poquito, porque ya veis que unas se nos muestran de una manera y otras de otra. Y luego lo mismo nos ha pasado un poco con el pórtico, que veis que también tenemos divergencias, aunque al final hemos pensado que, al ser una iglesia mudéjar y aparecer apuntados en varios de los grabados más fiables, por así decir, que también importa la fuente, pues nos decidimos al final por arcos apuntados de ladrillo. Y si os dais cuenta, que eso también, echadle un ojo para cuando luego lo veáis, esta otra zona del propio atrio porticado fue restaurada, ¿vale? Entonces, en la recreación que nosotros hemos hecho, toda esta zona de aquí la hemos hecho antes de la restauración. Y de hecho aquí no lo estamos marcando bien, pero lo que hemos hecho en la infografía final o en las infografías finales, como vosotros mismos podréis ver, es lo que hemos hecho ha sido dejar todo esto en obras, poner toda esta zona en obras como indicando que ya estaba prácticamente para caerse y que iban a cambiar todos esos arcos y a reconstruirlos en un estilo pues bueno, más renacentista, ¿no? Así que, bueno, esos pequeños detalles nos ha gustado incluirlos, ¿no? Bueno, luego aquí, que aquí casi me cargo a mi compañero Néstor, que me estará viendo por ahí y se descojonará, y es que, claro, yo ya había puesto las tejas, pues como las veis aquí, que son tejas pues normales, curvas hacia arriba, y cuando ya tengo puestas todas las tejas de las casas, de la iglesia y de todo, va y me dice que es que son al revés, que es que en Segovia, y es que es así, en Segovia las tejas históricas, tradicionales, se colocaban al revés, no se colocaban de forma convexa, sino cóncava.
Entonces, bueno, ponte a dar la vuelta a todas las tejas. Digo, bueno, menos mal que soy albañil digital que no real, porque entonces ya sí que es para cargárselo, ¿no? Pero bueno, más allá de esa anécdota, para que veáis un poco que hemos intentado llevar al máximo rigor la reconstrucción, cogiendo pues bueno, detalles como lo que veis aquí, imitando tejados tradicionales de Segovia. Y bueno, finalmente, para continuar, algo muy importante fueron coger las vistas, ¿vale? Porque claro, esto nosotros no podíamos reconstruir Segovia a lo loco sin pensar desde dónde principalmente se iba a ver la reconstrucción, porque no hubiéramos acabado nunca. Entonces, bueno, en un punto medio, ya sabíamos más o menos la vista que queríamos, pero en un momento medio lo que hicimos fue decir, venga, pues vamos a fijar estas vistas y así detallamos solo lo que se vea en esas vistas, porque si no, no acabamos nunca, ¿no? Y eso también lo tendréis que hacer vosotros en vuestro trabajo. Mira, aquí tenemos un poco lo que yo reconstruí, que si os dais cuenta, la mayoría, o sea, estos son 4 casas o 5, ¿vale? Lo único que he hecho ha sido duplicarlas, recolocarlas, moverlas, girarlas. Las hice a posta más o menos diferentes en todos sus ángulos y desde todas las zonas, de manera que luego al girarlas, cambiarlas, moverlas, recolocarlas, pareciera un caserío totalmente diverso, ¿no? Y esto, bueno, pues funciona muy bien y ahorra mucho el trabajo, por supuesto. Y bueno, como veis, no hacía falta mucho más. Por eso nos quedamos únicamente con esta zona para las vistas que nos interesaban, que eran precisamente estas, ¿no? Bueno, incluso alguna luego la desechamos, como por ejemplo esta de aquí, pero principalmente, pues bueno, elegimos esta vista superior, esta un poquito desde más lejos, esta de la zona del mercado del Azoguejo, que también nos interesaba, porque hay mucha documentación que nos dice hasta lo que se vendía en el mercado y lo hemos recreado lo que se vendía en el mercado. Y bueno, otra serie de vistas que nos resultaban interesantes, ¿no? Bueno, aquí llega ya, después de toda la reconstrucción arquitectónica, llega el trabajo fantástico de Elena Valero y Javi Durán, que se ocuparon de la restauración virtual de la Virgen y de San Sebastián. Es decir, la Virgen estaba en el nicho que habéis visto y al otro lado del acueducto, donde hay otro nicho, colocaron un San Sebastián, que lo veréis perfectamente en el vídeo y lo entenderéis perfectamente, que el pobre está un poco hecho pena en la actualidad y también hicieron una restauración virtual que la verdad es que ha quedado fantástica, ¿no? Aquí veis el estado original actual y aquí veis la restauración geométrica. No restauramos la cartela porque no sabemos lo que decía, no se puede leer por desgracia. Bueno, aquí tenéis un poco el proceso porque también, y lo veréis ahora en el vídeo, se muestra un poco la evolución en distintos momentos de la Virgen, es decir, el deterioro de la policromía de la misma. Y aquí tenemos el estado en el que estaría en 1520, cuando la subieron, el estado en el que se encontraría más o menos pues, en el siglo XVIII y el estado actual de la misma, que ha perdido prácticamente toda la policromía, pese a que quedan algunos restos, ¿no? Nos gustaba mostrar el paso del tiempo. Aquí tenéis la talla de San Sebastián en su proceso de restauración virtual. Veis que lo que se conserva es únicamente esta zona central y el resto ha tenido que ser recreado en base a paralelos, ¿no? Aquí veis un poco imágenes del proceso en Substance Painter y un poco, pues bueno, lo que también comentaba Abel, de una topología muy buena para que, por supuesto, pueda ser incluida en un vídeo y no pesar sobremanera y que sea, pues bueno, algo optimizado. Aquí veis un poco la comparativa. Es verdad que esta zona de las piernas y este soporte posterior, este tronco, no se conserva en la actualidad y también han sido recreados por Elena y Javi, y solo se conserva esto de aquí. Pero en algún momento estuvieron, hasta el siglo XIX o así, luego se perdieron también. Y bueno, ahora vamos con el añadido de personajes. Me he basado para añadir los diferentes personajes, porque yo, por supuesto, quería meter vida a esta reconstrucción, y aquí va a ser un vídeo. Si lo dejamos vacío, parece un cuadro de Giorgio de Chirico, ¿no? Una cosa totalmente vacía e inhumana. Entonces, claro, hay que dejarlo, hay que meter vida ahí de alguna manera, ¿no? Y los personajes son clave para ello. Entonces, bueno, me he basado tanto en esta pintura
que se encuentra en la propia Catedral de Segovia y es más o menos contemporánea a lo que estamos recreando, como en otras referencias que aparecen en varios libros. Y, obviamente, no he podido hacer un proceso tan detallado y tan perfecto como el que nos ha mostrado, por ejemplo, antes Dani, porque aquí realmente íbamos a toda pastilla y lo que había que hacer era meter personajes prácticamente de fondo o, bueno, secundarios, por así decir, no había ninguno principal ni hablando, y entonces lo que lo que he hecho ha sido, bueno, pues crear distintos personajes, sobre todo para el mercado, pero también para los andamios, etcétera, que a los que ya les he añadido la ropa y les he rigueado con la ropa, porque claro, si tengo que exportar todos estos personajes y duplicados no sé cuántas veces, porque en la reconstrucción habrá 30 o más, ¿no? Si los tengo que exportar todos a Marvelous Designer, reimportarlos con la ropa, no sé qué, no sé cuál, y renderizar todo, te pegas un tiro, ¿no? Entonces, para personajes secundarios sí que conviene riguear la ropa directamente y animarlos con la ropa, que no queda tan realista, pero bueno, da muy bien el pego y es mucho más eficiente. Bueno, aquí me tenéis también con el traje de Rococo, con los guantes, animando a los personajes. En este caso tengo que decir, y lo veréis ahora en los resultados, que no quedé demasiado contento con las animaciones porque las hice en Blender directamente. Sabéis que Rococo, que es el traje de captura de movimiento, nos permite tener una conexión directa con Blender y animar a los personajes directamente allí. Pero he visto que eso me acarrea bastantes más problemas que hacer las animaciones en el software de Rococo directamente, donde me quedan más fluidas, más perfiladas y con menos errores, que hacerlo en Blender. Haciéndolo en Blender, al menos con la versión que yo lo hice del add-on, me ocurría que de repente, y eso pasaba muchas veces, pues una pierna hacía así, o se movía un brazo para allá, o no sé qué, o una mano se volvía loca. O sea, cosas terribles que luego había que arreglar rompiéndote la cabeza con los frames y bueno, o sea, sabrás de lo que te hablo. Y entonces, bueno, lo que he descubierto ahora, de momento, hasta que no mejoren el add-on de Blender, me va mucho mejor, como digo, directamente hacer la animación en Rococo e importarla a Blender y ahí ya hacer que el personaje en Blender tome esa animación, el retargeting al personaje. Eso me funciona mucho mejor y por lo tanto es así como a partir de ahora lo hago hasta que mejore un poco en Blender, ¿no? Pero bueno, en este caso lo hice directamente en Blender y aquí tenéis una imagen, no sé si es un vídeo, no sé si puedes darle, creo que es un pequeño vídeo. Bueno, aquí no salen en movimiento, ¿vale? Porque también hice muchos con poses, o sea, con Rococo no solo puedes crear animaciones, también poses como las que veis aquí, en las que están, pues bueno, colocando a la Virgen, al San Sebastián, y puedes tener un poco más de control y no hace falta, pues si en algún frame te sale una cosa rara, no pasa nada, porque te quedas con el frame bueno, ¿no? Así que bueno, aquí veis un poco todos los personajes que fui añadiendo y que con Rococo es fantástico porque tú coges, seleccionas uno de estos y dices, venga, pues le voy a poner tal pose, haces la pose que sea y ya lo tienes, no tienes que andar, le muevo este brazo, esta mano, recoloco, lo pongo, no sé qué, porque te lleva un montonazo más de tiempo. Entonces, con una escena así, me vino muy bien para las poses sobre todo. Porque claro, tienes 30 personajes y a lo mejor en 20 minutos te has hecho las poses de los 30, ¿no? Ups, he quedado para atrás. Vale, y ahora ya pasamos, después de haber visto un poco los distintos elementos de la reconstrucción, ya vamos acabando. Vamos a pasar a el vídeo. Efectivamente, tal y como nos lo ha dicho Dani, la verdad es que lo ha dicho genial. Para este vídeo también desarrollamos un layout, un guión. No hicimos un storyboard porque no nos dio tiempo, no nos daba la vida, pero es verdad que sí que hicimos algo parecido a un storyboard, como es hacer varias pruebas como las que veis aquí, en MatCap, es decir, en totalmente en blanco, pruebas de animación que nos servían para ver, vale, el tiempo de cada corte, el modo de moverse el corte, si nos gustaba más así o de la otra manera, si funcionaban personajes o no. Entonces, bueno, creo que si le doy, efectivamente, sale solo. Y aquí tenéis un poquito eso que os estoy comentando. Aquí no hay ni personajes y las cosas más... Bueno, mira, ahí sí lo hay. Pero en algunos sitios no los hay. Y bueno, está como... Es simplemente para cuadrar los puntos de vista, los cortes, los planos. Esto es fundamental cuando queremos abordar una animación 3D. Yo siempre renderizo antes de este modo, porque además ves la velocidad del corte, ves un poco todo lo que va a entrar dentro de plano perfectamente, ¿no?
También el desenfoque se puede ver, ¿no? Así que, bueno, ahora veréis el resultado final, pero esta fue una de las pruebas que hicimos para plantear la animación final. Y aquí tenéis otra parecida, ¿vale? Otra de las pruebas, que aquí sí que veis los personajes en movimiento. Y, por ejemplo, esta capa sí la hice en Marvelous, ¿vale? Veis que se mueve un poquito más, porque, claro, en este caso la capa aportaba dos cosas. Irregularidad, porque si no este personaje a lo mejor es igual a otro que hay por ahí, porque es verdad que los fui repitiendo y cambiándoles un poquito la textura y ya está. Entonces, si le pones una capa ya parece diferente, parece otro distinto, y además bastante más realismo, porque el resto de las ropas se mueven pegadas con el personaje, no se mueven de forma realista. Pero una capita que es fácil de meter, que es fácil de hacer, pues ya te da el toque, ¿no? Y bueno, luego tuvimos, por supuesto, una página web, ¿no? Esto también fue muy, muy interesante y creo que abre posibilidades para posteriormente replicar quizás este tipo de proyecto con cualquier otro elemento patrimonial que resulte interesante, ¿no? Es una página web muy dinámica, quisimos que fuera interactiva, con un montón de recursos que os la voy a mostrar aquí con una captura de pantalla, ¿no? Entonces, bueno, esto podéis entrar vosotros en azoguejo1520.com. Aquí podríais desde el principio ver, por ejemplo, el vídeo, si pulsáis aquí, y luego pues tenéis información que va apareciendo de forma dinámica, se van moviendo un poquito cada elemento, y luego llegamos aquí. Esto nos pareció muy interesante, y es que, ahí está, lo que hacemos es una reconstrucción virtual interactiva que realmente son renderizados y vídeos, y se ve más fluido si tenéis un ordenador con buena conexión, etcétera, pero nos permite viajar de un renderizado a otro simplemente haciendo scroll con el ratón, vamos de un renderizado a otro y podemos ir pulsando en los puntos calientes para ver más información. Lo siguiente, por ejemplo, fue incluir unos visores 3D insertados en la propia web que nos permiten reconstruir la historia física de cada una de las esculturas. Es decir, si vamos pulsando arriba, cualquiera lo podéis hacer en vuestro ordenador, vais a ir viendo la evolución física y la pérdida de geometría y de textura de cada una de las piezas, tanto de la Virgen como de San Sebastián. Esto, bueno, creemos que es muy, muy interesante porque, además, estas mismas piezas pueden visualizarse, y ahora lo veremos cuando bajemos, en realidad aumentada. Si, bueno, he pasado muy rápido, pero si veis ese código QR, podríais proyectar desde vuestro móvil directamente la fase que queráis y cambiar de fase en realidad aumentada. Bueno, aquí explicamos un poco más el proyecto de impresión 3D, etcétera, etcétera. Y algo muy interesante, esto está yendo demasiado rápido, no sé si puedo pararlo, creo que no. Algo muy interesante es esto. Esta es la web en lenguaje fácil. Es decir, hemos incluido 3 niveles de comprensión. Es castellano, inglés y lenguaje fácil. El lenguaje fácil es una herramienta de accesibilidad que con frases tremendamente sencillas, frases simples, que no haya varias frases en la misma línea, que se lean muy bien. Además veis que, por ejemplo, esta página web no es tan dinámica, porque lo dinámico puede confundir más. Esto está hecho para que mucha gente, y de verdad es mucha cuando ves los estudios, aunque normalmente pasen invisibilizados, pueda entender la web y pueda disfrutar de ella, pues por ejemplo, gente niños, esto está en lenguaje que cualquier niño puede entender tranquilamente sin ningún problema. Gente mayor que no sabe prácticamente leer o que lee muy poquito, incluso extranjeros que saben poco del castellano, pero que algo se pueden defender, a lo mejor con frases sencillas de estas, ¿no? Entonces, bueno, imaginad que viene alguien que sabe un poquito de español, pero no sabe tanto inglés ni castellano como para leer la web entera. Pues a lo mejor puede entender esto perfectamente, ¿no? Pues bueno, este es un tipo de lenguaje que cada vez lo estamos incorporando más porque creemos que puede ayudar a que mucha gente, por ejemplo, también gente con defectos de visión o que le cuesta mucho mantener la concentración leyendo un texto complejo o largo, ¿no? O sea, es una cosa que a mí me parece muy buena para la accesibilidad. Y bueno, todo esto se concentra también en un espacio dentro del museo, como os he dicho, de la Real Casa de la Moneda, en Segovia, donde puede visitarse la historia del acueducto. Incluye una serie de paneles que ya estaban hechos previamente y una serie de maquetas que también existían, que la verdad es que están muy interesantes
y muestran la historia hasta época romana. Y luego también incluye, por supuesto, nuestra contribución a este proyecto. Podemos ver la Virgen aquí. Tenemos además una pantalla interactiva táctil con la que podemos disfrutar de esta página web integrada, que bueno, pues con el dedo lo vas moviendo y la verdad es que funciona muy bien, muy fluida y la experiencia está muy bien. Y luego además tenemos el propio audiovisual que voy a proyectar ahora mismo. Lo tenemos también en otra pequeña sala en este mismo museo y la verdad es que la experiencia yo creo es muy completa y pone en contexto perfectamente a la propia Virgen y al San Sebastián del acueducto. Así que bueno, hasta aquí esto, pero esperad porque queda el vídeo que está ahí en el... Está ahí. Que bueno, pues eso, vamos a poner el vídeo ahora, espero que os guste y con eso acabaríamos. Está fuera, está fuera. Ups, pero no se oye. Antes sí se oye. Es que antes se oía desde fuera. No. Es que ha pasado algo. Pues ha ido. Sí, Ahora. Vale. Padre, ¿de verdad la van a subir ahí arriba? El acueducto de Segovia es una de las obras de ingeniería romana más impresionantes de Hispania. Padre, ¿de verdad la van a subir ahí arriba? ¿Tan alto se puede? Construido hace casi 2000 años, ha sido siempre fuente de vida para la ciudad. Pero su historia va mucho más allá que la de sus constructores. Por estos mismos días, en 21 de marzo de 1520, un devoto ciudadano nuestro, nombrado Antonio de la Jardina, ensayador de la Casa de la Moneda, puso a su costa la imagen de Nuestra Señora en el nicho de la puente que mira al mediodía y la de San Sebastián en el que mira al norte. Pero padre, la puente siempre ha estado ahí. ¿Quién la construyó? La Puente Seca era como se conocía al acueducto en aquella época, tal vez por no pasar agua bajo sus arcos. Según los eruditos del momento, había sido construida no por los romanos, sino por Hércules, fundador mítico de la ciudad. Aún así, la tradición popular tenía otras ideas. Su agua daba vida a Segovia. Para asegurarse de que siguiera siendo así, el acueducto debía recibir sacra protección. La que hoy conocemos como Plaza del Azoguejo era en aquel momento una calle angosta y bulliciosa. Su mercado era un enclave fundamental. ¿Qué mejor lugar que aquel para demostrar devoción popular? Ahora, gracias a una investigación basada en la documentación existente, podemos ver por primera vez en 500 años los colores de las estatuas volviendo a resurgir virtualmente, tal y como los vieron en aquel momento. Las nuevas estatuas estaban destinadas a proteger el acueducto y con él a la ciudad y a todos los segovianos desde las alturas. Pero los siglos pasaron y aunque la devoción se mantuvo, el tiempo implacable hizo mella en las estatuas. Los gélidos inviernos y los calurosos veranos provocaron que ambas comenzaran su inexorable proceso de deterioro. La imagen de piedra de la Virgen perdió casi todo su color, lavado año tras año por la lluvia. San Sebastián, por su parte, vio pasar los días ennegrecido, mutilado e incluso incendiado por el impacto de los fuegos artificiales de las fiestas populares. Pronto, los propios segovianos se olvidarían de él y empezarían a ver en su lugar la figura del diablo, verdadero constructor del acueducto, según la conocida tradición popular. Pero la historia siempre nos alcanza y nos hace protagonistas de ella. Gracias a la tecnología, tenemos una nueva ocasión de proteger el acueducto y sus estatuas.
En 2019 se restauró la imagen de la Virgen y se sustituyó en lo más alto del acueducto por una réplica creada a partir de la virtualización e impresión 3D del más alto detalle. También se generó la documentación 3D de la maltrecha talla de madera de San Sebastián, preservada en el Museo de Segovia desde los años 70. Los secretos que guardan los escritos en los archivos y las imágenes que otros dejaron del pasado hacen que podamos imaginar cómo sería la Segovia de comienzos del siglo XVI. La tecnología, la investigación y un punto de imaginación nos permiten abrir una ventana a aquel 21 de marzo de 1520. Subir ahí arriba. ¿Tan alto se puede? ¿Cómo van a llegar tan alto? Pero padre, la puente siempre estaba ahí. La estatua de la Virgen y del Santo protegerán el acueducto desde las alturas. Y dentro de 500 años cuidarán de la Virgen. Pues nada, espero que os haya gustado y solo deciros una última cosa. Si os ha gustado, ahora mismo este corto está participando dentro del Festival de Cine Arqueológico de Castilla y León, que lo podéis encontrar en internet y en YouTube. Y de hecho en la cuenta de YouTube de este festival está para ser votado. Entonces, bueno, si lo votáis ahí, pues puede que nos llevemos el premio del público o algo así, ¿no? O al menos el reconocimiento también por el trabajo. Así que nada, muchas gracias y eso. Nosotros ya hemos votado. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda que le queráis trasladar a Pablo en relación a este proyecto. A ver. Bueno, ante todo, enhorabuena por el proyecto y por haber dado el paso para convertiros en empresa. Así que crezca el ecosistema para que a la vez que avanzáis vosotros, avancemos todos todos en general. Y sobre todo me gustaría ver, yo como siempre te hago preguntas técnicas que a lo mejor no sé si las puedes desvelar, pero me ha gustado mucho cómo en la página web has integrado lo de una vista pasar a la otra, como moviéndote en el interior de la escena. Eso, ¿podrías desvelar parte? Ya sé que es a lo mejor un poco comprometida la pregunta, pero comentar un poquito cómo lo habéis podido hacer. ¿Aquí? Vale. Pues sí, la verdad es que ese es un trabajo que ha hecho, de nuevo no lo hemos hecho nosotros como tal, sino que lo ha hecho un colaborador nuestro que se llama John Univaso y que ha hecho un trabajazo muy, muy bueno en muy poco tiempo, o sea que desde aquí también se lo agradecemos. Y realmente, pues bueno, es una imagen dinámica o es un dinámico con el scroll, de manera que nosotros lo que hacemos es, lo que hemos hecho son renderizados de alta calidad para cada uno de los puntos más interesantes donde nos vamos a parar a tocar los interactivos, etcétera, los botoncitos, mientras que las transiciones son realmente animaciones, es una animación renderizada por frames. Obviamente, aquí contábamos con una limitación y es que
no podíamos hacer frames tremendamente pesados, tenían que estar muy comprimidos para que todo cargara bien y fuera fluido hasta en dispositivos pues bueno, de no mucha potencia, y por eso hemos reducido en esos frames un poquito la calidad, pero realmente es eso. O sea, no sé técnicamente cómo se monta, pero son una serie de frames que tú vas pasando cuando mueves el scroll y te va llevando de uno a otro. Obviamente hay programación muy cuidada. Por ejemplo, cuando llegas a las imágenes principales, te hace como un poco de tope, te hace un poco de stop, porque si no lo que pasaba es que vas dando scroll y te pasas las imágenes principales, y eso no lo queríamos. Entonces te hace un poquito de tope y se para, y luego si sigues dando scroll te vuelve a bajar. Entonces, bueno, está muy cuidado en ese sentido, y desde aquí también, por supuesto, agradecer a John el trabajazo que se ha dado. Ok, muchas gracias, enhorabuena. ¿Una pregunta más? A mirar si alguien ha preguntado por aquí. ¿Incorporaste, Pablo, también el flujo de trabajo de captura de movimiento facial, o en este caso al no haber primeros planos tan directos, hiciste más captura corporal básica? Claro, efectivamente en este caso no necesité faciales, entonces no hay captura facial, y de hecho creo que no la hay ni de manos, o al menos en muchos casos no la hay ni de manos, porque creo que por aquel entonces tampoco había salido todavía el dispositivo de las manos de Rococo. Entonces, bueno, pues tuve que poner los dedos un poquito así más... postura neutra. Bueno, postura neutra, etcétera, y a lo mejor hacer un pequeñito movimiento, ¿no? Pero bueno, luego creo que sí que los principales de las animaciones principales sí que los animé también con manos. Y bueno, pues el resultado es eso. O sea, son animaciones muy, muy sencillas, pero que para la ambientación del vídeo pues nos sirvieron, yo creo. Muy bien. Bueno, pues nada, no hay ninguna pregunta más. Muchas gracias, Pablo.